La zapatilla dorada y otros casos para Violet Strange. Pero antes de continuar, un pequeño recordatorio. Tanto mis redes sociales como los enlaces de compra de mi primer poemario, por cada centímetro de piel que me sobra, están en la cajita de descripción. Os invito a echarle un vistazo. Y ahora sí, continuemos. Caso 1. La zapatilla dorada. Está aquí. Sabía que estaría. Es una de las 3 jóvenes que ves en el palco de la derecha, cerca del proscenio. El caballero a quien se dirigía, un hombre de mediana edad y miembro de los clubes más exclusivos, enfocó sus binoculares hacia el lugar señalado, y algo asombrado respondió: ¿Ella? Pero esas son las señoritas Pratt y... La señorita Violet Strange. Nadie más. ¿Y quieres decir que...? Sí, lo quiero decir. Que esa jovencita boba cuyo padre conozco, cuya fortuna conozco, que se ve en todos lados y que es considerada una de las bellezas de la temporada, ¿es una agente tuya? ¿Una...? Por favor, nada de nombres aquí. ¿Quieres que resuelva un misterio? No es un asunto para la policía, todavía. Y por eso vienes a mí. Cuando pido los detalles descubro que solo hay mujeres involucradas, mujeres jóvenes de la alta sociedad. ¿Es el trabajo de un hombre llegar al fondo de una combinación como esta? No. Sexo contra sexo, y si es posible, juventud contra juventud. Por suerte, conozco a una persona así. Una chica con talento y una posición excelente para este propósito. ¿Por qué usa sus habilidades en este sentido? ¿Por qué, teniendo suficiente dinero para desempeñar el papel que le corresponde como una debutante exitosa, se ocupa en misterios sociales y de otro tipo? Debes preguntárselo a ella, no a mí. Lo suficiente es que te prometo su ayuda, si la deseas. Eso sí, si logras interesarla, no trabajará de otro modo. El señor Driscoll volvió a levantar sus binoculares. Pero tiene un rostro cómico, comentó. Es difícil asociar la intelectualidad con una expresión tan peculiar. ¿Estás seguro de su discreción? ¿Con quién está? Con Abner Pratt, su esposa y sus hijas. ¿Es Abner Pratt alguien que confiaría sus asuntos sin asesorarse bien? ¿Abner Pratt? ¿Quieres decir que ella es algo más que la invitada de sus hijas? Juzga por ti mismo. ¿Ves lo animados que están? Ayer estaban profundamente preocupados. Eres testigo de una celebración. ¿Y ella? ¿No observas cómo la colman de atenciones? Es demasiado joven para despertar tanto interés en una familia de temperamento notoriamente antipático, por otra razón que no sea la gratitud. Es difícil de creer, pero si lo que insinúas es cierto, asegúrame una oportunidad de hablar con esta maravilla juvenil. Mi asunto es serio. La cena que he mencionado es dentro de 3 días y... Lo sé. Reconozco tu necesidad, pero creo que es mejor que entres en el palco de los Pratt sin mi intervención. El valor de la señorita Strange para nosotros se vería afectado si su conexión con nosotros se descubre. Ahí está Rathbone. Él me llevará al palco de los Pratt, comentó Driscoll cuando cayó el telón del segundo acto. ¿Alguna sugerencia antes de que me vaya? Sí, una importante. Cuando hagas tu reverencia, toca tu hombro izquierdo con la mano derecha. Es una señal. Puede que ella responda, pero si no lo hace, no te desanimes. Una de sus particularidades es su aparente disgusto por su trabajo. Pero una vez que se interesa, nada la detiene. Eso es todo, excepto esto. En ningún caso reveles su secreto. Es parte del acuerdo. No te olvides. Driscoll asintió y dejó su asiento para dirigirse al palco de Rathbone. Cuando el telón se alzó por tercera vez, podía vérsele sentado con las señoritas Pratt y su vivaz joven amiga. Viudo y aún del lado bueno de los 50, su presencia allí no pasó desapercibida, y la curiosidad se avivó entre ciertos observadores respecto a cuál de las 2 bellezas gemelas era responsable de este cambio en sus bien conocidos hábitos.
Desafortunadamente no tuvo oportunidad de demostrarlo. Otros hombres, más jóvenes, también se habían unido al palco y lo vieron relegado a la encantadora pero inconsecuente señorita Strange, cuyo rápido flujo de palabras él apenas estaba en condiciones de apreciar. ¿Parecía insatisfecho? Sí. Pero solo una persona en la ópera sabía por qué. La señorita Strange no mostró comprensión ni simpatía hacia su misión. Aunque charlaba amablemente entre duetos y tríos, no le dio oportunidad de expresar sus deseos, aunque ella los conocía bien, debido a la señal que él le había dado. Esto podría ser propio de su carácter, pero apenas se ajustaba a sus expectativas. Y siendo un hombre de resolución, aprovechó un momento absorbente en el escenario para inclinarse y susurrarle al oído. «Es por mi hija que solicito tus servicios. Una chica tan buena como cualquiera en esta sala. Dame una oportunidad, seguramente puedas lograrlo». Era una mujer pequeña y menuda, cuya apariencia naturalmente peculiar se veía acentuada por la extrema simplicidad de su atuendo. En el mar de palcos que se alzaban ante sus ojos, ninguna otra personalidad podía rivalizar con la de ella en extrañeza, ni en la calidad ilusoria de su expresión siempre cambiante. Era la vivacidad personificada, y, para el observador común, ligera como una pluma tanto en fibra como en sentimiento, pero no para todos. Para aquellos que la observaban durante mucho tiempo, había momentos, digamos cuando la música alcanzaba alturas de grandeza, en los que la boca, usualmente entregada a la risa, adquiría curvas de la más rara sensibilidad, y el alma elevada de una mujer brillaba a través de sus rasgos extraños y desconcertantes. Driscoll había notado esto, y en consecuencia, aguardaba su respuesta con una secreta esperanza. Llegó en forma de pregunta y solo después de una instantánea muestra de disgusto, o tal vez de pura irritabilidad nerviosa. ¿Qué ha hecho ella? Nada, pero la difamación está en el aire, y cualquier día podría transformarse en una acusación pública. ¿Acusación de qué? Su tono era casi molesto. De robo, murmuró él, a gran escala. Enfatizó mientras la música subía a un estruendo. ¿Joyas? De valor inestimable. Siempre las devuelve alguien. La gente dice que soy yo. Ah. Las manos de la pequeña dama se volvieron firmes. Habían estado revoloteando por su regazo. Te veré mañana por la mañana en la casa de mi padre. Observó finalmente y dirigió toda su atención al escenario. Unos 3 días después, el señor Driscoll abrió su casa en el Hudson para recibir a invitados notables. No deseaba la publicidad de tal evento, ni la oportunidad que brindaba para aumentar el escándalo que circulaba en secreto contra su hija. Pero el embajador y su esposa eran extranjeros, y cualquier evasión de la hospitalidad prometida sería malinterpretada. Así que el plan siguió adelante, aunque con menos brillo del que posiblemente se esperaba. Entre los invitados de menor importancia, que eran en su mayoría jóvenes y bien familiarizados con la casa y su hospitalidad, había una figura única, la vivaz señorita Strange, que si bien era desconocida personalmente para la señorita Driscoll, poseía las cualidades necesarias para destacar en una ocasión de este tipo, tanto que la joven anfitriona recibió su presencia con evidente gratitud. La forma en que se conocieron por primera vez fue singular y de gran interés para al menos uno de ellos. La señorita Strange había llegado en un automóvil y fue conducida a su habitación. Pero no había nadie para acompañarla luego al piso inferior, y al encontrarse sola en el gran vestíbulo, se dirigió naturalmente hacia la biblioteca, cuya puerta estaba entreabierta. Había empujado la puerta hasta la mitad antes de notar que la habitación ya estaba ocupada. Como consecuencia, se convirtió en observadora inesperada de una hermosa escena de juventud y amor. 2 jóvenes estaban juntos bajo el resplandor de un fuego de leña. No se oía ninguna palabra, pero en sus rostros, elocuentes de pasión, brillaba algo tan profundo y verdadero
que la intrusa casual dudó en el umbral, ansiosa por guardar esa imagen en su mente, junto con los otros recuerdos hermosos y trágicos que se iban acumulando rápidamente. Luego se retiró, y avanzando de nuevo con pasos menos silenciosos, entró en la presencia completa del capitán Holiday, erguido con todo el orgullo de su rango militar, junto a Alicia, la elegante hija de la casa, quien, si bien estaba bajo sospecha, como susurraban muchos, llevaba esa sombra como algunas mujeres llevan una corona. La señorita Strange se sintió admirada y mostró el lado más brillante de su naturaleza vivaz mientras pensaba para sí misma: ¿sabe ella por qué estoy aquí? ¿O simplemente me ve como una invitada adicional que un padre despreocupado ha incluido? No había nada en la manera de su cordial pero compuesta joven anfitriona que lo indicara. Y la señorita Strange, con un único pensamiento en mente desde que había captado el brillo de los sentimientos en los dos rostros frente a ella, aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para repasar los hechos que le había dado el señor Driscoll, con el fin de ver si era posible reconciliarlos con una inocencia en la que debía creer a partir de ahora. Ciertamente los hechos eran de una naturaleza muy comprometedora. La señorita Driscoll y otras 4 jóvenes de su mismo estatus social se habían formado, aproximadamente 2 años antes, en una cofradía de 5, llamada Las Inseparables. Almorzaban juntas, cabalgaban juntas, se visitaban mutuamente. El vínculo era tan fuerte y su dependencia mutua tan evidente que se había convertido en costumbre invitar a las 5 siempre que el tamaño de la reunión lo permitiera. De hecho, no era nada raro verlas agrupadas en recepciones o siguiéndose unas a otras por los pasillos de las iglesias o a través de los bailes en fiestas o asambleas. Y nadie se quejaba de esto, pues todas eran jóvenes atractivas. Hasta que se empezó a notar que, coincidiendo con su presencia, algún artículo de valor era reportado como desaparecido de los vestuarios o de las mesas donde se exhibían los regalos de bodas. Nada era seguro donde ellas iban, y aunque, con el tiempo, cada artículo regresaba a su dueño de manera tan misteriosa como había desaparecido, el escándalo creció, y ya fuera con razón o sin ella, finalmente se centró en la persona de la señorita Driscoll, quien era la más llamativa, la menos necesitada económicamente y la más digna en modales y discurso de todas ellas. Se habían dado algunos ejemplos para ilustrar más el asunto. Uno de ellos: se estaba celebrando una fiesta en el teatro. Había 12 personas en la fiesta, 5 de las cuales eran las inseparables. En el transcurso del último acto, otra dama, de hecho, su acompañante, perdió su pañuelo, un pedazo de encaje casi invaluable. Convencida de que lo había llevado con ella a su palco, pidió una búsqueda cuidadosa, pero sin ningún éxito. Recordando ciertos rumores que había oído, anotó cuáles de las 5 chicas estaban con ella en el palco. Eran la señorita Driscoll, la señorita Hudson, la señorita Yates y la señorita Benedict. La señorita West estaba en el palco contiguo. 2 semanas después, este pañuelo reapareció. ¿Y dónde? Entre los cojines de un sofá de satén amarillo en su propio salón. Las inseparables acababan de hacerle una visita y las 3 que se habían sentado en el sofá eran la señorita Driscoll, la señorita Hudson y la señorita Benedict. El siguiente caso parecía señalar aún más insistentemente hacia la dama ya nombrada. La señorita Yates debía comprar un regalo caro, y las 5 inseparables fueron en grupo a Tiffany's. Se les presentó una bandeja de anillos. Todas examinaron y manosearon ansiosamente la selección, de que la señorita Yates eligió una esmeralda finamente engarzada. Estaba guiando a sus amigas hacia la salida cuando el vendedor le susurró al oído: «Falta uno de los anillos». Desconcertada, sin palabras, miró los rostros de sus 4 compañeras, que le devolvieron la mirada con serenidad inquebrantable. Pero una de ellas estaba más pálida de lo habitual, y esta dama, era la señorita Driscoll, mantenía sus manos en el manguito y no ofrecía sacarlas. La señorita Yates
cuyo padre había cerrado un gran trato la semana anterior, se giró hacia el vendedor. Cárguelo a su valor total, dijo ella. Compro ambos anillos. Y en 3 semanas el anillo robado volvió a ella en una caja de violetas sin ningún nombre adjunto. La tercera instancia fue reciente y había llegado a los oídos del señor Driscoll directamente de la señora que había sufrido la pérdida. Ella era una mujer de integridad intransigente, que sintió que era su deber hacerle saber a este caballero los siguientes hechos. Acababa de salir de una recepción en un estudio y estaba esperando en la acera a que un taxi se detuviera, cuando un pequeño niño se lanzó hacia ella desde el otro lado de la calle y metiéndole en la mano algo pequeño y duro, exclamó sin aliento mientras se alejaba: «Es suyo, señora, lo dejó caer». Sorprendida, pues no había sido consciente de ninguna pérdida, miró su tesoro y vio que era un pequeño medallón que a veces llevaba en una cadena en un cinturón. Pero no lo había llevado ese día, ni en ningún día durante semanas. Entonces lo recordó. Lo había llevado un mes antes a una recepción similar en este mismo estudio. Un grupo de jóvenes se había reunido a su alrededor admirándolo. Recordaba bien quiénes eran, las inseparables. Había sacado el medallón de su cadena. Luego sucedió algo que desvió completamente su atención. Y se fue a casa sin el medallón. De hecho, lo había olvidado, solo para recordar ahora su pérdida. Colocándolo en su bolso, miró apresuradamente alrededor. Había una multitud a su espalda, nada distinguible allí. Pero al frente, en el lado opuesto de la calle, se encontraba un club, y en una de las ventanas percibió una figura solitaria mirando hacia afuera. Era la del padre de Mrs. Driscoll. Él podría imaginar su conclusión. En vano él negó conocer el asunto. Ella le contó otras historias que le habían llegado sobre robos tan misteriosos, seguidos de restituciones tan peculiares como esta, terminado con: «Es su hija y la gente ya está comenzando a decirlo». Y Mrs. Strange, reflexionando sobre estos casos, habría dicho lo mismo de no ser por la absoluta serenidad de la actitud de Mrs. Driscoll y su completo abandono al amor. Estos parecían incompatibles con la culpabilidad. Estos, cualquiera que fueran las apariencias, proclamaban la inocencia, una inocencia que ella estaba allí para probar, si la fortuna lo favorecía y la locura de la persona realmente culpable volvía a manifestarse. Porque sería locura y nada menos que cualquier mano, incluso la más experimentada, llamara la atención sobre sí misma repitiendo viejos trucos en una ocasión tan marcada. Sin embargo, porque tomaría locura y la locura no conoce leyes, se preparó para la eventualidad bajo una máscara de sonrisas juveniles, que la convirtieron en el deleite y el asombro de su anfitrión, que la observaba ansioso e inquieto. Con la excepción de los diamantes que llevaba la embajadora, solo había una joya de importancia visible en la cena de esa noche. Pero cuán grande era esa importancia y con qué esplendor adornaba el cuello blanco que la lucía. Mrs. Strange, en honor a los nobles extranjeros, había puesto una de sus reliquias familiares, un colgante de filigrana con extraordinarios zafiros, que alguna vez pertenecieron a María Antonieta. Cuando su belleza deslumbró a las mujeres y su valor impresionó al anfitrión, este no pudo evitar echar una mirada ansiosa alrededor de la mesa, en busca de algún indicio de la codicia con la que alguien allí debía recibir aquella vista inesperada. Naturalmente, su primer vistazo fue hacia Alicia, sentada enfrente de él en el otro extremo de la mesa. Pero sus ojos estaban en otro lugar, y su sonrisa era para el capitán Holiday. Y la mirada del padre siguió su camino, tomando el rostro de cada joven a su paso. Todas observaban a Mrs. Strange y sus joyas, y las mejillas de una se sonrojaron, y la de las demás palidecieron. Pero ¿sería por miedo o por deseo? ¿Quién podría saberlo? Aterrorizado por un mal presagio, pero alerta a su deber como anfitrión, desvió su mirada
y ni siquiera permitió cuestionar la motivación o la sabiduría de la tentación ofrecida. 2 horas más tarde, todas las chicas estaban reunidas en una habitación. Era una costumbre de las inseparables reunirse para charlar antes de retirarse, pero siempre solas y en la habitación de alguna de ellas. Pero esa noche fue de innovaciones. Violet no solo fue incluida, sino que la reunión se celebró en su habitación. Su manera con las chicas era aún más fructífera en resultados que su trato con los hombres. Podían reírse de ella, criticarla o incluso llamarla de nombres significativos de desdén. Pero nunca la dejaban mucho rato a solas, ni perdían oportunidad de aprovechar su incontrolable parloteo. Su satisfacción al entrar en este círculo encantado no restó a su picardía, e historia tras historia caía de sus labios, mientras revoloteaba, ahora aquí, ahora allá, en sus interminables preparativos para retirarse. Se había quitado su histórico colgante después de que todas las presentes lo hubieran admirado y manejado, y con la despreocupada confianza de una propietaria asegurada, lo dejó sobre el extremo de su tocador, que por cierto sobresalía muy cerca de la ventana abierta. ¿Vas a dejar tu joya ahí?, susurró una voz en su oído mientras una risa estallaba en respuesta a una de sus bromas. Girando con una simulación de asombro, se encontró con la mirada seria de Mrs. Hudson y le contestó sin preocupaciones: ¿Qué daño puede haber? Y continuó con su historia con toda la despreocupación de una naturaleza perfectamente desconsiderada. Mrs. Hudson abandonó su protesta. ¿Cómo podría explicar sus razones a alguien que aparentemente no estaba iniciada en el escándalo asociado con su círculo especial? Sí, dejó la joya ahí, pero cerró la puerta con llave rápidamente, de modo que todos debieron haberla oído antes de llegar a sus habitaciones. Luego cruzó hacia la ventana, que, como todas las de este lado, daba a un balcón que corría a lo largo de la casa. Ella sabía de este balcón. También sabía que solo jóvenes señoritas dormían en el pasillo que daba acceso a él, pero no estaba tan segura de que este único pasillo albergara a todas ellas. Sí, alguna de ellas debía dormir en otro lugar. Mrs. Driscoll, por ejemplo. Pero no. La ansiedad por la seguridad de su joya hacía esa suposición imposible. Su anfitriona, sin duda alguna, estaba a salvo de este cuarto y su ventana abierta. ¿Pero qué pasaba con las demás? Quizás las luces lo dirían. Ansiosamente, la pequeña estratega miró hacia afuera y dejó que su mirada recorriera todo el balcón. 2 haces de luz cruzaron mientras ella miraba, y pronto otro, y después de un rato, un cuarto. Pero el quinto no apareció. Esto la perturbó, pero no seriamente. 2 de las chicas podrían estar durmiendo en una cama. Subiendo la cortina terminó sus preparativos para la noche. Luego, con su bata puesta, levantó el colgante y lo metió en una pequeña caja que había tomado de su baúl. Una sonrisa curiosa, muy distinta a cualquiera que hubiera mostrado a hombres o mujeres ese día, dio un toque sarcástico a sus labios, mientras con una lenta y pensativa manipulación de sus delicados dedos, movía la joya dentro de este pequeño recipiente y luego la devolvía, después de una rápida mirada de examen, al mismo lugar en el tocador de donde la había tomado. Si la locura es suficientemente grande, parecía decir esa sonrisa. Realmente era mucho esperar, pero una oportunidad es una oportunidad, y consolándose con esta idea, Mrs. Strange apagó la luz y con una rápida subida de la cortina que había bajado antes, echó un último vistazo al panorama. Su aspecto la hizo estremecer. Una niebla baja se levantaba de los campos a lo lejos, y su fantasmagoría, bajo la luna, despertaba todo tipo de imágenes inquietantes en su mente excitada. Para escapar de ellas, se metió en la cama donde permaneció con los ojos puestos en el extremo de su tocador. Había cerrado esa mitad de la ventana francesa sobre la cual había tirado la cortina, pero dejó entreabierta la que daba acceso libre a las joyas. Y cuando no observaba el destello de los zafiros bajo la luz de la luna, se concentraba en esta abertura estrecha. Pero no sucedió nada.
Y a las 2, luego a las 3, sonaron las campanadas, sin que los destellos azules sobre el extremo de su tocador se apagaran. Entonces, de repente, se sentó. No es que escuchara algo nuevo, sino que le había llegado un pensamiento. Si se hace un intento, murmuró suavemente para sí misma. Será por... No terminó. Algo, no lo pudo llamar sonido, hizo que su corazón latiera intensamente. Algo tembló en su mente. Sin moverse, no se atrevió siquiera a mirar. Sí, ella podía tener una respuesta ahora. Al final, ella lo vio proyectarse lentamente a través de la superficie ligeramente iluminada. Sin forma, salvo por la mano extendida, pasó por el borde del marco de la ventana, acercándose con pausas y vacilaciones a la abertura más allá, por la cual los descuidados zafiros brillaban con una lustre constante. ¿Vería alguna vez la mano aparecer entre el tocador y el marco de la ventana? Sí, ahí viene, pequeña, delicada y sorprendentemente blanca, atravesando ese espacio, saltando con la rapidez de la lengua de una serpiente hacia el tocador y desapareciendo de nuevo con el colgante en su agarre. Al darse cuenta de esto, porque como se sabe era joven, al ver cómo su carnada había sido tomada y el evento tan poco esperado cumplido, dejó caer un suspiro contenido que hizo volar al intruso. Y se asustó tanto que se dejó caer aterrada sobre su almohada. La llamada al desayuno había sonado con sus campanillas musicales a través de los pasillos. El embajador y su esposa habían respondido, al igual que la mayoría de los jóvenes caballeros y damas. Pero la hija de la casa no estaba entre ellos, ni Mrs. Strange, a quien uno esperaría ver bajar antes que nadie. Estas dos ausencias desconcertaron al señor Driscoll. ¿Qué podría significar? Pero su suspenso, al menos en un aspecto, no duró mucho. Antes de que sus invitados estuvieran bien sentados, Mrs. Driscoll entró desde la terraza acompañada del capitán Holiday. En sus brazos llevaba un enorme ramo de rosas y se veía muy hermosa. El corazón de su padre se calentó al verla. Ninguna sombra de la noche reposaba sobre ella. Pero, ¿Mrs. Strange? ¿Dónde estaba? No pudo sentirse completamente tranquilo hasta saberlo. ¿Alguien ha visto a Mrs. Strange?, preguntó mientras se sentaban a la mesa. Y sus ojos buscaron a las inseparables. 5 hermosas cabezas se movieron, algunas con indiferencia, otras con sorpresa, y una con una sonrisa rápida y forzada. Pero él no estaba en estado de discriminar. Y había llamado a uno de los sirvientes cuando se oyó un paso en la puerta, y la ausente dama entró y tomó su lugar, con una actitud avergonzada que sugería una causa más profunda que la simple tardanza. De hecho, tenía lo que podría llamarse un aire asustado, y miraba su plato, evitando todas las miradas, lo que ciertamente no era natural en ella. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué mientras hacía un pobre intento de comer, 4 de las inseparables intercambiaron miradas de duda y desconcierto, y luego concentraron su mirada en la hija de él? Que Alicia no notara esto, sino que se sentara radiante con sus rosas, ahora sujetas en un gran ramo sobre su pecho, le ofreció algo de consuelo. Aunque, a pesar de la verbosidad de sus principales invitados, la comida fue una gran prueba para su paciencia. Además de una mala preparación para la hora en que, con la noble pareja ya fuera, entró en la biblioteca para encontrar a Mrs. Strange, esperándole con una mano detrás de su espalda y una mirada lastimosa en sus rasgos infantiles. «Oh, señor Driscoll», comentó ella, y entonces vio que un grupo de chicas ansiosas se encontraba a su espalda. «Mi hermoso colgante, se ha ido. Alguien lo sacó de mi tocador en la noche desde el balcón. Por supuesto, era para asustarme. Todas las chicas me dijeron que no lo dejara allí, pero yo no puedo hacer que me lo devuelvan. Y papá es tan estricto con esta joya que tengo miedo de ir a casa. ¿No les diría, por favor, que no es una broma, y se asegurará de que lo recupere? No seré tan descuidada la próxima vez». Casi sin creer lo que veía, casi sin creer lo que escuchaba,
Ella era tan perfectamente la niña consentida sorprendida en falta. Miró severamente a las chicas y les ordenó que terminaran la broma y devolvieran la joya de inmediato. Pero ninguna de ellas habló y ninguna de ellas se movió. Solo su hija se puso pálida hasta que las rosas parecieron una burla. Y la mirada fija de sus grandes ojos fue casi insoportable para él. La angustia de esto le dio aspereza a su tono, y con una voz extraña y ronca exclamó en voz alta: «Una de ustedes hizo esto. ¿Cuál?» «Si fuiste tú, Alicia, habla. No estoy de humor para tonterías. Quiero saber qué pie cruzó el balcón y qué mano sustrajo esta joya». Un silencio continuó, profundizándose en una incomodidad dolorosa para todos. El señor Driscoll las miró con una angustia no disimulada. Luego, al volverse hacia Mrs. Strange, se sintió aún más desconcertado al ver que su bonita cabeza se inclinaba y su mirada caía en confusión. «Oh, es bastante fácil saber qué pie cruzó el balcón», murmuró ella. Dejó esto atrás y, adelantando su mano, mostró un pequeño zapato de color dorado. «Lo encontré fuera de mi ventana», explicó. Esperaba no tener que mostrarlo. Un suspiro de sentimiento incontrolable del grupo de chicas. Luego, total quietud. «No lo reconozco», observó Mr. Driscoll, tomando el zapato en su mano. «¿De quién es este zapato?», preguntó de manera que no admitiera réplica. Todavía no hubo respuesta y luego, mientras él seguía observando a las chicas una tras otra, una voz, la última que esperaba escuchar, habló y su hija exclamó: «Es mío, pero no fui yo quien caminó con él por el balcón. ¡Alicia!». Un mes de aprensión estaba en ese grito. El silencio, la emoción contenida en el aire era intolerable. Una risa fresca y juvenil rompió el momento. «Oh», exclamó una voz traviesa. «Sabía que todas ustedes estaban involucradas. Pero la especial que usó el zapato y agarró el colgante no puede esperar esconderse. Sus dedos la delatarán». Asombro en todos los rostros y un movimiento convulsivo en una mano medio oculta. «Verán», continuó la pequeña criatura en su forma ligera. «Tengo algunos trucos muy divertidos. Siempre me regañan por ellos, pero de alguna manera no mejoro. Uno de ellos es mantener mi joyería brillante, con una pasta extraña que una vieja francesa me dio en París. Es de un rojo vívido, y mancha los dedos terriblemente si no tienes cuidado. Ni siquiera el agua la quita. Miren la mía. Usé esa pasta en mi colgante anoche justo después de que me dejaron. Y como estaba muy cansada no me detuve a frotarla. Si tus dedos no están rojos...». «No tocaste el colgante, Mrs. Driscoll». «Oh, miren, están tan blancos como la leche». «Pero alguien tomó los zafiros. Y le debo una reprimenda a esa persona, así como a mí misma». «¿Fue usted, Mrs. Hudson? ¿Usted, Mrs. Yates? Oh...». Y aquí hizo una pausa ante Mrs. West. «Oh, lleva guantes. Eres la culpable». Y su risa resonó como una campanada, despojando de todo sarcasmo a su siguiente frase. «¡Ah, qué tramposa!», exclamó. «¿Cómo me has engañado? ¿Quién hubiera pensado que serías tú la que hiciera la travesura?». ¿Quién, en efecto? De las 5, ella era la que se consideraba completamente inmune de sospecha, desde la noche en que el pañuelo de la señorita Barnum había desaparecido. Y ella no estaba en el palco. Las miradas que habían observado a Mrs. Driscoll de reojo ahora se levantaron con asombro hacia ella, y no volvieron a bajar debido a la dureza con la que sus delicados rasgos se habían endurecido. «Mrs. West, sé que estarás contenta de quitarte los guantes. Mrs. Strange ciertamente tiene derecho a saber quién fue su tormento especial», habló su anfitrión con la voz más natural que su gran alivio le permitió. Pero la mujer fría, medio congelada, permaneció inmóvil. No se dejó engañar por la burla del momento. Sabía que, para todas las demás, si no para la extraña hija de Peter Strange, era la ladrona quien estaba siendo señalada y traída así a la luz con humor. Y sus ojos se endurecieron, sus labios se pusieron grises, y no se quitó los guantes de las manos, sobre las cuales todas las miradas estaban concentradas.
No necesitas ver mis manos. Confieso que tomé el colgante. ¡Caroline! Un corazón encogido por el shock había soltado este grito. Mrs. West miró despectivamente a su amiga más cercana. Mrs. Strange lo ha llamado una broma, comentó fríamente. ¿Por qué sugerir algo de mayor gravedad? Alicia, acorralada de este modo, y por alguien en quien más confiaba, dio un paso rápido hacia adelante, temblando de dudas vagas, aterrada por posibilidades desconocidas. Y comentó con voz temblorosa. No dormimos juntas anoche. Tuviste que venir a mi habitación para coger mis zapatillas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tenías en mente, Caroline? Una mirada fija, una risa baja, ahogada por muchas emociones, le respondió. ¿Quieres que te responda, Alicia, o dejamos esto pasar? ¡Responde! Fue el señor Driscoll quien habló. Alicia se había echado atrás, casi hasta donde una pequeña figura estaba encogida, con los ojos muy abiertos, fijos en algo como el terror reflejado en el rostro del padre, que se había alterado. Entonces escúchame, murmuró la chica, atrapada y de repente desesperada. Usé las zapatillas de Alicia y tomé las joyas porque ya era hora de que llegara el fin de vuestra disimulación mutua. El amor que una vez sentí por ella, ella misma lo mató deliberadamente. Tenía un amante, ella lo tomó. Tenía fe en la vida, en el honor y en la amistad. Ella destruyó todo. Una ladrona. Se ha atrevido a aspirar a él. Y tú condonaste su falta. Tú con tu cobarde restauración de su botín. Pensaste que el asunto quedaba solucionado y que ella era una pareja digna para un hombre de más alto honor. Mrs. West. Nadie había oído antes ese tono en la voz del señor Driscoll. Antes de que digas otra palabra que pueda engañar a estas damas, déjame decir que esta mano nunca devolvió el botín de nadie ni tuvo nada que ver con la restauración de ningún artículo sustraído. Has caído en una trampa, Mrs. West, de la que no puedes escapar difamando a mi inocente hija. Inocente. Toda la tragedia latente en la naturaleza peculiar de esta chica salió a la luz con esa palabra. Alicia, mírame, ¿eres inocente? ¿Quién se llevó los corales Dempsey y ese diamante de la bandeja Tiffany? No es necesario que Alicia conteste, intervino el padre con no poca vehemencia. Mrs. West se ha condenado a sí misma. ¿Y el pañuelo de Lady Paget? Yo no estaba allí esa noche. Eres una mujer astuta. Eso podría ser gestionado por alguien decidido a llevar a cabo un elaborado plan de venganza. Y así también podría haber sido la sustracción del pañuelo de $500 de la señora Barnum, por alguien que estaba en el siguiente palco, añadió Mrs. Hudson, alejándose de la amiga en cuyo honor habría puesto su fe una hora antes. Ahora recuerdo haberla visto inclinarse sobre la barandilla para ajustar el chal de la señora. Con un sobresalto, Caroline West dirigió una mirada trágica hacia quien había hablado. ¿Crees que soy culpable de todo por lo que hice anoche? ¿Por qué no debería serlo? ¿Y tú, Ana? Alicia tiene mi simpatía, murmuró Mrs. Benedict. Sin embargo, la chica impetuosa persistió. Pero os he contado mi provocación. No podéis creer que soy culpable de su pecado. No si la miráis como yo la estoy mirando ahora. Pero sus miradas apenas siguieron su dedo señalador. Sus amigas, las camaradas de su juventud, las inseparables con su juramento secreto, se mantenían todas apartadas, golpeadas por la perfidia que apenas comenzaban a comprender. Desgarrada por la desesperación, porque estas chicas eran su vida, dio un salto descontrolado y se arrodilló frente a Alicia. «Habla», comenzó. «Perdóname, y...» Un temblor se apoderó de su garganta. Dejó de hablar y dejó caer sus manos parcialmente levantadas. El sonido de las voces alegres de los hombres había llegado desde la terraza. Y la figura del capitán Holiday podía verse pasar. El escalofrío que sacudió a Caroline West se transmitió a Alicia Driscoll. El anterior se levantó rápidamente. Las dos mujeres se miraron, posiblemente por primera vez, con el alma abierta y una comprensión total. «Caroline», murmuró una. «Alicia», rogó la otra. «Caroline, confía en mí», dijo Alicia Driscoll, con esa voz conmovedora que, más que su belleza, cautivaba y retenía todos los corazones. «Me has hecho daño, pero no todo es inmerecido.
Chicas, continuó, mirando tanto a ellas como a su padre con la melancolía de un corazón roto. Ni Caroline ni yo somos dignas del amor del capitán Holiday. Caroline os ha contado su falta, pero la mía es quizá peor. El anillo, el pañuelo, los broches de diamantes. Los tomé todos. Los tomé, si no los retuve. Una maldición ha estado sobre mi vida. La maldición de un deseo que no podía combatir. Pero el amor estaba obrando un cambio en mí, desde que conozco al capitán Holiday, pero eso ya se acabó. Estaba loca por pensar que podría ser feliz con tales recuerdos en mi vida. Ya no me casaré ni tocaré joyas, mías ni de otra persona. Papá, no vas a dar la espalda a tu hija. No pude ver a Caroline sufrir por lo que he hecho. Tú me perdonarás y ayudarás. Ayudarás. Su voz se quebró. Se lanzó a los brazos de su padre. Su cabeza se inclinó sobre la suya y por un instante nadie en la habitación se movió. Luego Mrs. Hudson dio un salto y la cogió de la mano. «Somos inseparables», dijo ella y besó su mano murmurando. «Ahora es nuestro momento para demostrarlo». Entonces otros labios cayeron sobre esos dedos fríos y temblorosos, que parecían calentarse bajo esos abrazos, y luego una lágrima. Salió del ojo endurecido de Caroline y permaneció como un secreto sagrado entre las dos. «¿Tienes tu colgante?» Los ojos sufridos del señor Driscoll brillaron sobre el rostro levantado de Violet Strange, mientras ella avanzaba para despedirse, preparándose para partir. «Sí», reconoció ella, pero apenas me temo su gratitud, y su respuesta la sorprendió. «No estoy seguro de que la verdadera Alicia no haga más feliz a su padre que la falsa que ha sido. ¿Y el capitán Holiday? Tal vez llegue a sentir lo mismo. Entonces, ¿no me voy en desgracia? Te vas con mis gracias». Cuando una cierta persona fue informada del éxito de la última maniobra de Mrs. Strange, comentó: «La pequeña va progresando. Tendremos que darle un caso de suma importancia la próxima vez. Fin».